Bien, vamos a Hola, comenzar anotando lo que es fecha, objetivo, específicamente en el chat. Ya. Voy a compartir el PowerPoint que estamos trabajando desde la clase anterior, desde la semana pasada. Le pregunto, por ejemplo, a Álvaro Jara, ¿qué te acuerdas que viste la clase anterior? No estuve, profe, yo. No estuve, yo creo. Ok, Álvaro. Le pregunto a Alexis Candia. Alexis, ¿qué vimos la clase pasada? La radioactividad. Perfecto. Ya, en palabras simples vimos lo que es la radioactividad. Algunos conceptos clave que solamente lo voy a nombrar. ¿Ya? Hablaba un poco de lo que es el número atómico, el número de masa de un átomo. Recordar que el número atómico es el número de protones y es lo más importante que tiene un átomo de cierto elemento, el número atómico. La tabla se ordena por el número atómico. Hablaba un poco del átomo, de las partes del átomo, de los protones, de los neutrones, de los electrones. Hablamos dónde van estas partículas del átomo. También hablamos, por ejemplo, la ubicación, si van en el núcleo, si van en la nube electrónica, o también llamada envoltura o corteza. Hablamos los nombres que tienen los átomos, cuando tienen igual, por ejemplo, igual número atómico, ¿ya? Se llaman isótopos, cuando tienen igual número de masa, isobaros, y cuando tienen igual número de neutrones, isotonos. Aplicamos cálculos de partículas del átomo, ¿cierto? De la cantidad de protones, electrones, neutrones. Ahí está abajo cómo se calculan los neutrones, restando el A, que es el número de masa, menos el número atómico. Y también dentro de esa clase, algo no menos importante, hablamos de las fechas de prueba. Hay una prueba que se viene ahora en agosto, para que lo tengan presente. Y como bien dijo el compañero, hablamos de los diversos tipos de radioactividad, que son los que están ahí específicamente. Tenemos la alfa, la beta, la gamma, la emisión de positrones, la captura de electrones, ¿ya? Las pruebas que vamos a aplicar acá son pruebas de tipo Quizzes, que es una plataforma para aplicar pruebas, por si acaso. Y hicimos un par de preguntas, por ejemplo, de la clase anterior. Hicimos ejemplos de la radioactividad alfa, beta, gamma. Hablamos para qué se puede ocupar, por ejemplo, el tratamiento de cáncer, que se puede trabajar, por ejemplo, los tumores malignos, específicamente con radioactividad de tipo beta, ¿ya? Y creo que llegamos hasta ahí. ¿Sí? No sé si alcanzamos a hablar de lo que es la formación del carbono 14. ¿O llegamos hasta ahí? No sé si llegamos hasta ahí o hasta acá. ¿Alguien me puede responder? profe, llegamos hasta la anterior. Ah, ya, entonces continuamos acá. Perfecto. La formación del carbono 14. Primero que todo, tenemos que reconocer que el carbono 14 es un isótopo del carbono y este carbono se mantiene dentro de los seres vivos. Pero cuando las personas
cuando cualquier ser vivo deja de ser vivo, o sea, muere, ¿cierto? Ese carbono 14 empieza a sufrir radioactividad de tipo perdón, beta, ¿ya? Y lógicamente se transforma en otro radioisótopo, ¿ya? Tratemos de representarlo, recordando también lo que era la radiación beta que vimos en la clase el martes pasado, ¿ya? Voy a insertar entonces un cuadro para poder escribir, cuadro de texto, ¿ya? Y tendremos que escribir el carbono 14, ¿cierto? Carbono. El número 14 va en la parte izquierda arriba. Y ese número 14 me indica la masa del carbono. ¿Cómo lo pongo arriba? No encuentro cómo ponerlo en carbono 14 arriba. No encuentro dónde ponerle como arriba, ¿eh? No me deja escribirlo como carbono 14, el número que va arriba. Como decimos ahí. Lo que tendríamos que hacer sería escribirlo en el Word. Ya. Comparto el Word. No me deja. A ver. Dame un segundito. Ya, acá puedo escribir. Ya. Entonces podemos anotar el ejemplo que estaba ahí presentado. Lo que te dice la imagen es que el carbono 14 se transforma en nitrógeno 14 a través de una radiación de tipo beta. Por lo tanto, el 14 corresponde a la masa y esa masa va arriba al lado izquierdo, de esa manera. Y también tenemos que anotar el número atómico. ¿Cuál es el número atómico que tiene el carbono? ¿Me pueden decir cuánto es el número atómico del carbono, por favor? Disculpen, ¿estarán acá o se fueron? El 6, profe. Ah, ya están acá, perfecto. Gracias. Pensé que se fueron todos, me están haciendo una broma. Que estaba buscando la tabla, se me perdió. Ah, ya estaba buscando la tabla todavía, perfecto. Ok. Y bueno, la imagen te dice que sufre radiación de tipo beta. ¿Ya? Voy a insertar entonces la flecha que separa los reactivos de los productos. ¿Y qué es lo que metía la reacción de tipo beta? ¿Alguien lo tendrá anotado? ¿Qué es lo que emite la radiación de tipo beta? No sé si esperamos si alguien que me pueda responder con relación a la clase anterior que se vio. ¿Qué es lo que emite la radiación de tipo beta? ¿Nadie lo tiene anotado de la clase anterior? No, profe. No, chuta. Pasarte de nuevo a la clase anterior sería como, no tiene mucho sentido hacerte la clase de nuevo. Pero les sugiero que los que no estuvieron en la clase o no anotaron, que sería como lo mismo, lo equivalente, traten de ver la clase anterior, ¿ya? Cuando tengan más tiempo. Están en el canal, tienen que poner mi nombre, Eduardo González Orellana, y ahí tienen que buscar las clases que son para tercero o cuarto año medio, de la clase pasada, que fue el día veintitanto de julio, ¿ya? Bueno, en chat respondieron, una persona por lo menos, que lo que emite son electrones, que es correcto, ¿cierto? Y el electrón lo podemos representar, primero que todo,
con la letra E de electrón. En cuanto a la masa, el electrón prácticamente no tiene masa, es 0. Y en cuanto al número atómico, se representa con -1. ¿Ya? La radiación beta, como bien dice la compañera que respondió, emite electrones. Se puede representar con la E de electrón, o también se puede representar con la letra beta, que serían equivalentes. Y acá tenemos que hacer lo mismo, más tenemos que balancear esta. Para poder balancearlo tenemos que simplemente sumar, por ejemplo, -1 más ¿cuánto me da 6? Más 7. Perfecto, 7. ¿Ya? Y arriba, 0 más ¿cuánto me da 14? 14. 14. El número 7, número atómico 7, tendrías que buscar en la tabla cómo se llama el número 7. Esperamos que nos digan el nombre del elemento número 7. Nitrógeno. Excelente, gracias. Ya. Lo anoto al tiro. Me vuelvo a repetir, si alguien no tiene el contenido de las clases pasadas, que en realidad recién es la segunda clase, ya es la segunda semana que tenemos de clase, del segundo semestre, le aconsejo que revise los videos en mi canal de YouTube. Eduardo González Orellana. Va a encontrar un puro video, que es el video de la clase 1. Este recién es Ya, la profe, clase ahí 2. están todas las cosas, ¿cierto? Sí, Porque claro, ya había las clases. faltado la clase anterior. Perfecto, ahí puede encontrar las clases, ¿ya? Y sin querer le puedo ayudar Ya, a muchas buscarlo gracias. incluso. Le ayudo a buscarlo. Por ejemplo, voy a abrir internet. Lo voy a compartir para que ustedes también lo puedan buscar. ¿Ya? Compartir internet. Por ejemplo, me voy a ir a YouTube. ¿Ya? Voy a poner mi nombre. Ahí, por ejemplo, tenemos los últimos 2 videos que se subieron la semana pasada y es el video que corresponde a la clase 1, ¿ya? Donde hablamos, como dijo el compañero hace un rato, lo que es el átomo, el número atómico, el número de masa, la radioactividad, alfa, beta, gamma, emisión de positrón, captura de electrón, y lo que estamos haciendo ahora es la continuación, ¿ya? Si alguien no tiene el contenido de la clase, le trato de sugerir que la busquen, ¿ya? Bien, esta es la presentación que contempla la clase anterior y esta clase, ¿ya? Concepto importante que hemos hablado en la clase anterior, como el concepto de isótopo, isobaro, isotono, número atómico, número de masa, las partículas del átomo, las 3 básicas, que son los protones, neutrones, electrones, cómo se calculan estas partículas, ¿ya? Hablamos ejemplos y explicamos las características que tienen estos tipos de radiación, la alfa, la beta, la gamma, la emisión de positrón, la captura de electrón. No tiene mucho sentido no te va a servir mucho el PowerPoint, porque hay muchas cosas, como te has dado cuenta, que no están dentro del PowerPoint, explicaciones y otras cosas, que están dentro de la clase, sí. Por lo tanto, te sugiero que veas el video de la clase, ¿ya? Esa pregunta también la desarrollamos, y acá justamente queda, ¿ya? Entonces, existe algo que se llama datación del carbono 14. No sé si han escuchado hablar lo que es la datación del carbono 14. ¿Para qué sirve el carbono 14? Entiendo que no saben o no quieren hablar, pero bueno, para palabras simples, el carbono 14 es un isótopo del carbono. Recuerden que en la clase pasada hablamos harto de los isótopos, y los isótopos son átomos que son iguales, o sea, son del mismo elemento, pero tienen diferente número de masa. Y lo importante del isótopo del carbono 14 es que se mantiene dentro de los selectivos, algo redundante quizá, mientras están vivos, ¿ya? Por eso son selectivos, ¿cierto? Pero cuando mueren, este carbono 14 se destruye
o se desintegra, ¿ya? Lo que quiere decir que se va disminuyendo. Principalmente, ¿en qué parte del cadáver de una persona acumula el carbono 14? ¿Los cadáveres La- acumulan eso? Tipo, ¿de qué manera? En el esqueleto. Perfecto, en los huesos. Y dentro de los huesos, ¿cuál es el hueso que es el más importante que trabajan los médicos forenses para saber la fecha de muerte de una persona? Era el fémur, ¿no? No sé. Específicamente el fémur, como dicen muy bien, porque es el hueso que es más largo, por lo tanto se concentra de una mayor cantidad. Y acá se hace una estimación. Nunca se va a saber realmente con certeza si fueron 4 años o si fueron 4 años y un día que murió una persona. Pero se hace un cálculo aproximado. Por ejemplo, hace un par de semanas encontraron un cadáver de una señora de Curicó, no sé si escucharon, salió en todos lados, en las redes sociales. Y el tema es que esta señora había muerto hace 4 años. En un comienzo dijeron que eran 10 años, pero después cuando hicieron el estudio del carbono 14 dentro del cadáver, específicamente del fémur de esta señora, se dieron cuenta que eran solamente 4 años que tiene de muerta. ¿Ya? Lógicamente a los 4 años ya solamente le quedaban los huesos. Lo primero que se destruye o se pudre era lo que es la carne. Esta señora estaba en su casa y la hija, que supuestamente estaba a cargo, seguía cobrando lo que era la pensión de la señora, por si acaso. Y el que hizo la demanda fue el nieto, ¿ya? El nieto que hizo la demanda, que no sabía dónde estaba la abuela, ¿ya? Y ahí se descubrió que la abuela estaba muerta y seguían cobrando el recurso. Pero no es el único caso, han pasado muchos casos de asesinato de cualquier persona, ¿ya? Y lógicamente dentro de estos asesinatos, No se descubren a tiempo. claro, hay muchos, y de hecho hay muchas personas que están perdidas, que están muertas, ya sea de la dictadura u otra fecha, pero en el caso de que encuentren un cadáver, se va a saber más o menos de qué época murió ese cadáver. Y eso se relaciona con el carbono 14, que recuerden que el carbono 14, ¿ya? Tiene un proceso radioactivo, ¿cierto? Que es el que está acá arriba, donde el carbono 14 se transforma en nitrógeno, ¿ya? Y con eso podemos estimar la fecha de muerte. El carbono 14, el isótopo del carbono 14, ¿ya? Tiene una vida media de 5.730 años, lo que es una cantidad enorme, ¿ya? Y el concepto de vida media corresponde al tiempo que demora una muestra, que tiene que ser radioactiva, en desintegrarse hasta la mitad de la cantidad inicial. Por ejemplo, si tengo una muestra de 100 gramos y pasaron 2 vidas medias, si tengo una muestra de 100 gramos y han pasado 2 vidas medias, ¿cuál va a ser la cantidad que me queda? Hay respuestas en el chat, pero que no son correctas, pero igual se agradece el participar. Si tengo 100 gramos y pasa una vida media, una vida media, me queda la mitad, que serían 50. Ahora, si pasa otra vida media, una segunda vida media, ¿cuánto me va a quedar? La mitad nuevamente. Y la respuesta sería 25 gramos, ¿ya? Si pasa otra vida media, una tercera vida media, me va a quedar la mitad de 25, ¿ya? Es decir, cada vez
me va quedando una menor cantidad de, en este caso, de este radioisótopo. ¿Ya? No sé si hay alguna duda sobre lo que es la datación de los huesos del carbono 14. Como se dan cuenta, el Es carbono, como lo explicó ahora acerca de... ¿sí? Lo que es datación del carbono 14. Existen otro tipo de carbono, por ejemplo, el carbono 12, ¿ya? Que es el carbono que encontramos en la materia inerte, por ejemplo, en los árboles, o sea, los árboles tienen vida, perdón, en las proteínas, cosas que no tienen vida, también está el carbono. Por ejemplo, el carbón vegetal es carbono, ¿ya? Existen muchas cosas que tienen carbono, pero no tienen vida. Por lo tanto, lo que no tiene vida, lo que es inerte, no tiene carbono 14, sino que tiene carbono 12, ¿ya? Existen dos isótopos del carbono que son los más principales, los más abundantes, los que encontramos en el medio ambiente. Y es el carbono 14, es el que se acumula en el caso de los animales como nosotros, o en los perros, o los dinosaurios, por ejemplo, principalmente en los huesos. Por lo tanto, podemos tener una fecha estimada de hace cuánto vivió un dinosaurio. Dato curioso o dato importante, se descubrió un nuevo dinosaurio, que, o sea, no una especie nueva, sino se descubrió un nuevo organismo que descubrieron en Argentina hace un par de días, ¿ya? Y ese dinosaurio se puede saber más o menos hace cuántos años vivió, hace cuántos años murió, mejor dicho, ¿ya? Por el carbono 14 que tengan los huesos. Y como el carbono 14 tiene una vida media extensa de nada más que 5.730 años, ¿ya? Para que pase, eso es un tiempo enorme, ¿cierto? Y para que ahí recién quede la mitad. Por lo tanto, podemos estimar más o menos 60.000 años hacia atrás, ¿ya? Porque más de 60.000 años hacia atrás no se va a lograr un resultado quizás tan exacto, ¿ya? Y el carbono 14 tampoco es tan exacto en realidad, es solamente una estimación. Quizás lo que dijeron que la señora murió hace aproximadamente 4 años, a lo mejor no es cierto, ¿ya? Porque todos los organismos son iguales, todos nosotros tenemos la misma cantidad de carbono 14. ¿Creen ustedes? No, No, pero nosotros, ¿No? independiente que tengamos, que seamos hombres, que ¿Pero seamos por mujeres, que seamos qué gordos, que seamos varía? flocos, feos, lindos, etcétera, hay una cantidad más o menos casi igual entre todos nosotros, pero todos no tenemos lo mismo. Hay una pequeña diferencia. Por lo tanto, si nos mataran y después más adelante se descubren nuestros huesos, ¿ya? Y hacen un estudio de hace cuánto tiempo nos mataron, eh, podría también estar el error, ¿cierto? Pero es una estimación que no es tan, ¿cómo se llama? Lejos de la realidad. Si la señora salió que la mataron hace 4 años, es muy probable que la mataron hace más o menos 4 años, ¿ya? Aunque la última vez que la vieron, los vecinos, ellos dicen que la vieron la última vez después del terremoto, ¿ya? Y el terremoto fue el 2010, ¿ya? Pero eso es relativo. Dos procesos importantes que tenemos que también trabajar en esta clase es el concepto de fusión y fisión, ¿ya? No son lo mismo, son totalmente lo contrario. Eh, Cuando hablamos de la fisión, se relaciona con partir, con fragmentar, ¿ya? Cuando yo tengo un átomo radioactivo, yo lo puedo atacar con neutrones y se produce una reacción en dominó, ¿cierto? Como en cadena, ¿ya? Que me libera mucha energía. Los procesos de fisión nuclear lo han ocupado mucho, por ejemplo, para obtener energía eléctrica a partir de la energía radioactiva, ¿ya? Por ejemplo, ustedes ubican al Homero Simpson, ¿cierto? Obvio. Ya. Homero Simpson está a cargo de la parte administrativa, ¿cierto? De la parte computacional de una planta nuclear. Hay ciertos países que obtienen su energía eléctrica a partir de nuclear, como Estados Unidos, Japón, Francia, entre otros países, Alemania, entre otros países, ¿ya? Nosotros acá en Chile, ¿cómo obtenemos la energía eléctrica? Hidroeléctrica.
Excelente. Del agua, ¿cierto? A partir del agua, de una hidroeléctrica, obtenemos nuestra energía eléctrica. En palabras simples, hacemos un hoyo, por ejemplo, el hoyo que hicimos en el lago Colbún, actual lago Colbún, es un hoyo que hicimos, y ahí juntamos agua. Y esa agua avanza y mueve unas turbinas, que son como una hélice, y el movimiento de esas turbinas me genera energía, que la puedo transmitir por cables, ¿ya? De alta tensión, torres de alta tensión, y llegan a la ciudad y una vez que están acá en la ciudad, se distribuyen. Existen tres empresas diferentes que tienen objetivos diferentes. Hay empresas como, por ejemplo, Colbún Machicura, se encarga de generar la energía. Hay otras empresas que se encargan de transmitir energía de torres de alta tensión. Y hay otras empresas que se encargan de distribuir y cobrar la energía consumida. Como por ejemplo acá en Talca tenemos la CGE, ¿ya? Parecido lo hace Estados Unidos, ¿ya? Por ejemplo, Homero Simpson trabaja para una empresa nuclear donde fabrican energía, después seguramente hay otra empresa que distribuye y hay otra empresa que transmite energía, que son empresas diferentes. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos toda la energía de diversas empresas eléctricas, llega como un banco y desde el banco central se transmite a las ciudades, ¿ya? Y la energía tiene que crearse en el momento, ¿ya? Por lo tanto, no es que nosotros podemos generar energía para ocuparla en un mes más, no es así, sino que se genera en el momento. Por lo tanto, por ejemplo, la empresa Colbún Machicura, ¿dónde funciona más? ¿De día o de noche? Día. De noche, lógicamente, porque en la noche la gente prende las luces y gasta más energía. En cambio, en el día las luces están, como se pueden dar cuenta, están apagadas. ¿Ya? Genera residuos radioactivos, ¿ya? Estos materiales radioactivos, ¿lo puedo dejar en cualquier lugar? ¿Lo puedo dejar en mi casa un material radioactivo? No, No. No, obviamente Son- no. Son peligrosos porque si tengo contacto con este material radioactivo, puedo sufrir mutaciones, me puede dar cáncer. Para siempre me muero, ¿cierto? Y también mato a todo lo que está cercano a mí. No sé si se han fijado en la serie de Homero Simpson, pero por ejemplo, cuando sale corriendo y va algo verde que está pegado a su ropa, eso es material radioactivo. O eso quiere representar lo que es el material radioactivo. Y si analizamos cómo es la personalidad de Homero, ¿Homero será responsable? ¿Será un buen trabajador? No, Todo lo contrario, ¿cierto? Él no. no hace nada de pega. Es flojo, es relajado, no quiere trabajar, quiere poder tomar cerveza, entre otras Es mi cosas. ídolo. Por lo tanto, no es responsable. Y lo que está mostrando es que está haciendo algo bueno. Y el dueño de la empresa, ¿cómo se llama? El señor, señor Burns. él, por Señor ejemplo, Burns, sí, tampoco tiene una buena voluntad con lo que es el cuidado del medio ambiente. Todo lo que es desecho, por ejemplo, yo creo que no está ni ahí con no, y tirarlo a un tampoco río, los empleados. ¿sí? Pero en realidad estos materiales radioactivos, una empresa como funciona en Estados Unidos o en Francia o en Japón, los entierra. ¿Por qué los entierra? Para evitar que tenga contacto con seres vivos, ¿ya? Porque si tiene contacto con seres vivos puede sufrir mutaciones que pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas. ¿Y qué creen que será lo más posible? Si tenemos alguna mutación, tenemos algún cambio, ¿va a ser positivo o va a ser negativo? Negativo. Lo más probable es que puede ser negativo. En una de esas puede ser positivo, pero lo más probable es que sea negativo. Por lo tanto, tener contacto con radiación no es bueno. Pero nosotros igual tenemos contacto con cierta radiación. Por ejemplo, cuando te vas a hacer una radiografía. Estamos hablando de radioactividad, ¿ya? Hubieron algunos desastres, como los que nombré ahí, por ejemplo, el más conocido es Chernobyl, ¿cierto? Que se relaciona con liberación de cierto material radioactivo de una planta, ¿cierto? De una planta nuclear.
Lógicamente que puede ser muy destructivo para la gente que habitó esa zona, lo más probable es que muera no muy a largo plazo, o sea, va a morir luego, ¿ya? Cosas buenas, o se obtiene la energía eléctrica. Cosas malas, pueden ser peligrosas. Sobre todo si estamos trabajando o tenemos una empresa nuclear dentro de un país sísmico, donde hay terremotos, como Chile. ¿Ya? Claro, la gente va mutando, por ejemplo, que en Chernobyl, ¿ya? Y le dieron 20 años como máximo de vida a las personas. Independiente que tenía 5 años, máximo 20 años va a morir. Perfecto. No, la dejan ahí cuando tienen una planta nuclear que se dio de baja, no la destruyen, sino que la dejan ahí eh, para sí, ya no la destruyen. Continuando con lo que están preguntando acá, la fisión nuclear no solamente se ha ocupado para cosas buenas, seguramente lo han visto en historia, en ciertas guerras, ¿cierto? ¿Para qué se ocupó estos procesos de fisión nuclear? ¿Para bombas nucleares? Exacto, allá en Japón, ¿cierto? Bomba. Estados Unidos contra Japón, donde fue el fin de la guerra, y se da la victoria de Estados Unidos principalmente, después que le lanza a Japón 2 bombas destruyendo 2 ciudades, que fue Nagasaki y Hiroshima, ¿ya? En agosto, muy cercano a nuestra fecha que estamos ahora, estamos hoy a 3, y esto fue el 6 y el día 9 de agosto. Primero lo lanzaron en Hiroshima y en Nagasaki fue el día 9 de agosto, ¿ya? Pero eso fue en el año 1945, más o menos, ya llevamos 50 y tantos, 75, 76 años. Ya vamos para los 76 años de este inicio o cambio de estrategia de una guerra, ¿ya? La evolución ha ido cambiando todavía, ¿ya? Las guerras quizás ahora actuales no son como antes, donde salían soldados con pistolas, ¿cierto? Con granadas, sino que ahora las guerras son más de otros tipos. Pueden ser guerras bacterianas. ¿Saben lo que es una guerra bacteriana? Sí, generando virus a las personas y esparciéndolo. Perfecto, Para que se ya, mueva la por ahí va. población. Se dice que el COVID es un invento de laboratorio, por si acaso, donde cierta parte de Estados Unidos la hizo para matar a los comunistas, ¿ya? Y bueno, y de ahí se ha ido, como se llama, masificando a otros países. Pero lamentablemente también les llegó a ellos, ¿ya? Quizá ellos no esperaban que les llegara. Pero esos son estudios que no está comprobado científicamente, pero las guerras no son como antiguamente, sino que son guerras biológicas o guerras nucleares, ¿ya? El otro proceso que está al lado es la fusión. La fusión es todo lo contrario, es cuando se unen átomos pequeños. Y la fusión funciona peor o entrega más energía, es más exotérmica. Exotérmica energía, libera energía. La fusión, por ejemplo, se lleva en el Sol, ¿sí? En las estrellas. El Sol es una estrella. ¿Qué es lo que se está fusionando? ¿Qué es lo que se está uniendo en el Sol? Átomos de hidrógeno. Y esos átomos de hidrógeno se transforman en átomos de helio, ¿ya? Por lo tanto, va a haber un momento que no le quede hidrógeno al Sol, porque todo ya se transformó en helio. Y en ese momento el Sol muere. Las estrellas tienen un tiempo de vida, pero se dice que al Sol le quedan como 5.000 millones de años, ¿ya? Lo que es mucho. Por lo tanto, falta mucho para que el Sol desaparezca, ¿ya? Y el momento que desaparece el Sol, desaparece lo que es nuestra galaxia. Supuestamente nunca se ha llevado a cabo una bomba de fusión nuclear, ¿ya? Porque se requiere una alta cantidad de energía como base para poder llevarla. Y como se trabaja con menos material radioactivo, la fusión nuclear se ocupa menos material radioactivo, ¿ya? Es un poco más segura, ¿ya? Pero no se puede llevar a cabo en la Tierra supuestamente, digo supuestamente porque hay algunas personas también dicen que Estados Unidos ya logró
hacer una bomba de fusión nuclear. ¿Ya? Lo que puede destruir gran parte del planeta. ¿Ya? Perfecto. No sé si hay alguna duda de lo que es la fisión y fusión. No, profe. No, profe, se Perfecto. entendió. Acá viene una pregunta tipo prueba. ¿Saben cuándo tienen la siguiente prueba, cierto? No. ¿No? Se las recuerdo, se las nombré igual en la clase anterior, pero te la digo nuevamente. La siguiente prueba, o la primera prueba del segundo semestre, está fijada para el día 24, ¿ya? 24 de agosto. Bien, retomo. Acá hay una pregunta con relación a lo que estamos hablando. Damos unos 2 minutos para que la lea y trate de llegar a alguna respuesta. Bien, vaya respondiendo en el chat, por ejemplo, una letra A, B, C o D. Como lo hizo, por ejemplo, algunos compañeros ya en el chat. Llevamos 3 respuestas. 4. 5. Venga, ¿por qué tan patúas? Estamos esperando más respuestas, no han respondido todos todavía. Por ejemplo, tenemos a Alexi que respondió B, Diego Rojas B, Daislin A, Javier Acar como B, Patricio C, Diego Contreras B, Matías Ayala B, Anaís A, Marcelo A, Diego Contreras no respondió, Anita tampoco, Kiara C, Jorge B, Camila B, María Valentina Muñoz B, Miguel C, Rodrigo Cangas B, Valentina Arias B, Fernando B, Pablo B, Anita Salvos B, Canela B, Michelle B, Mónica B, Álvaro B, Sebastián B, Solange B, hasta el momento no hay ninguna respuesta correcta, Ángel B, Emilia B, Matías B, Catherine B, Camila B, Diane B, y casi todos B al final. ¿Ya? Perfecto. Chiquillo, lo correcto era la B. Como se dan cuenta, una de las cosas que las diferencian es que la fusión necesita menos material radioactivo. Por lo tanto, lo correcto era, genera mayor cantidad de energía. No sé si está anotado por ahí, también lo comentamos, ¿ya? Pero lo correcto era la letra B. Voy a cambiar el color a la respuesta correcta, que era esa. Lo voy a poner con negrita, ahí. Genera mayor cantidad de energía. Por lo tanto, si comparamos las bombas que se lanzó en el año 45 de Estados Unidos a Japón, si ahora ocurriera lo mismo, ¿ya? En una tercera guerra mundial supuesta, pero en vez de fisión fuera fusión, ¿cómo sería la destrucción de Japón? Masiva. Mucho más de lo que fue. Por ejemplo, si lo lanzan en Hiroshima, todo lo que es Japón desaparece, ¿ya? Es mucho más fuerte y abarca una mucho mayor cantidad, ¿ya? Y algunos dicen que Estados Unidos no ha querido lanzar una bomba de difusión nuclear porque va a destruir gran parte de nuestro planeta
y al destruir gran parte del planeta, de una u otra manera también va a replicarse quizás en Estados Unidos. ¿Ya? Eh, la- las Profe, técnicas de guerra son mucho más nocivas que antes. Alexis, que a lo mejor no lo han probado tampoco porque pueden causar mayores daños si las prueban, como lo hacen con las bombas nucleares. claro, por eso no han querido probarla, pero eso ya está descubierto. Y Estados Unidos y seguramente otros países ya también lo han descubierto. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se atacaba mucho al Medio Oriente por parte de Estados Unidos, supuestamente la explicación era que daba Estados Unidos a los otros países era que ellos tenían bombas nucleares y esas bombas nucleares podían destruir al mundo o al planeta. Por lo tanto, ellos los buscaban a ellos. No sé si han escuchado algo de eso. Pero bueno, es importante que las bombas pueden ser negativas, o sea, estos procesos se pueden ocupar para cosas buenas, como generar energía eléctrica, pero también se pueden ocupar para cosas negativas como matar. Acá hay otro ejercicio, ¿ya? A partir de la siguiente ecuación, ¿cuáles son los números atómicos y el número de masa del elemento X? Damos unos 2 minutos para que piense y responda en el chat A, B, C o D. Bien, vayan respondiendo, por favor. ¿30 segundos más para que pueda responder las personas que faltan? Acá simplemente tienen que sumar, ¿ya? Y el número que está a la izquierda tiene que ser igual al número que está a la derecha. Por ejemplo, si a un lado tengo 98, al otro lado también me tiene que dar 98. Si a un lado tengo 252, al otro lado también me tiene que dar 252. Bien, revisemos. Las respuestas fueron, más que todo, Génesis B, Matías Ayala B, gran parte respondió B, C, ¿ya? La Yesenia B, Valentina C, Kiara C, Miguel B, Javiera B, etcétera. Ahí el último que respondió Rodrigo la C, etcétera. Revisamos. Usted me ayuda a sumar. Valentina Aria va a responder. Mira, Valentina, al lado izquierdo tengo 98. Al otro lado sumemos. Valentina, tengo 56, ¿ya? Acá tengo 6 por 0. ¿Cuánto me da 6 por 0, Valentina Arias?
0. 0, o sea, ahí no tengo nada. Tengo que llegar a 98. Si tengo 56, ¿ya? 56, ¿sí? ¿Más cuánto me da 98? ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto era? Te dice 56 el ejercicio, ahí te lo marqué de color azul, te lo destaqué de Ujú. color azul. Te tiene que dar 98, al otro lado hay 98. ¿Ya? Porque 42. usted- 42, ¿Cuánto es? sí. 42. Entonces, el número atómico, el cual se representa con la Z, te indica la cantidad de protones, 42. Pero no llego a mucho porque tengo dos alternativas, que sería la A y la B, que dicen que es 42. ¿Ya? También tendríamos que sacar el número de masa. ¿Ya? El número de masa es el número que está arriba y corresponde a la suma de los protones y neutrones. ¿Ya? Por lo tanto, sé que el número atómico era 42, el número que va abajo. ¿Ya? No me deja escribirlo, pero lo voy a copiar. Ahí, ese número es 42. Ahí lo voy a modificar. ¿Ya? Nos falta sacar el número de arriba. ¿Ya? Ese número que va ahí. Saquemos la cuenta. El resultado me tiene que dar 252. ¿Ya? Saquemos la cuenta. Tengo 6 neutrones. Va a responder Michelle Poblete. ¿Ya? Y cada neutrón, Michelle, tiene número de masa 1. 6 por 1. ¿Cuántos tengo ahí? 6. 6, perfecto. Y si a ese 6 le sumamos este 143 que está acá, ¿cuántos tengo ahí? 149. 149. Y si tengo 149, ¿cuánto me faltaría para llegar a 252? 103. Entonces acá sería 103. ¿Ya? Ese número sería 103. ¿Y cómo se llama el elemento 42 de la tabla? ¿Molibdeno? Sí, No lo puedo escribir más grande, ¿eh? ¿De dónde se obtiene el molibdeno? El molibdeno es un elemento metálico que se obtiene de la industria del cobre. Nosotros también somos un importante país exportador de molibdeno. La respuesta era entonces la alternativa A. ¿Alguna consulta? ¿No? Ok. Vida media. Entonces, ya notamos la definición delante, es lo mismo que está acá. Por lo tanto, no es necesario que lo vuelva a anotar, porque es lo mismo. ¿Ya? El concepto de vida media o periodo de semidesintegración corresponde al tiempo que demora una muestra en disminuir hasta la mitad. ¿Ya? Hay una gráfica. Por ejemplo, analicemos cuánto es la vida media del radioisótopo llamado cobalto 60. Te lo dice ahí. Lea el gráfico abajo. ¿Cuánto es la vida media? Lea la afirmación que sale abajito de la gráfica. Ahí sale la información que le estoy preguntando. ¿Cuánta es la vida media del cobalto 60? 5.3 años. Excelente, 5,3 años. ¿Ya? Ahí le dice, desintegración de la muestra de 1000 miligramos. ¿Saben lo que son los miligramos? Es una unidad de masa.
¿Dónde ustedes ocupan miligramos? ¿En los líquidos? ¿En los qué? Líquidos. No. En las pastillas, por ejemplo. Hay paracetamol y otras pastillas que se miden en miligramos. ¿Ya? Clonazepam, no sé, aspirina. Y otras pastillas. ¿Ya? Ahí tenemos la unidad de miligramo. Entre otras cosas también que se puede utilizar. No vas a ocuparla para ir a comprar pan, porque usted el pan ¿en qué lo ocupa? ¿Cuánto pan compra? Kilos. Kilos. Perfecto. O por último, medio kilo, 500 gramos, ¿ya? Tampoco la vas a ocupar para comprar droga, por ejemplo, porque yo creo que la droga se vende por gramo. Y miligramo es mucho más chico todavía, ¿ya? Era simplemente para que conocieran la unidad miligramo, ¿ya? Pero lo importante que lo que está mostrando, lo que te dice el gráfico, que 5,3 años corresponde a una vida media. ¿Cuánto es la cantidad inicial que te mostraba el gráfico? ¿15.9? ¿Cuánto es la cantidad inicial? 15.9, ¿no? No es exacto. Velo arriba. La cantidad inicial te está mostrando que eran 1000 miligramos. ¿Te fijas? Si pasaron 5,3 años, que son una vida media, ¿cuánto te queda? ¿500? Perfecto. Si pasan 2 vidas medias, es decir, 10,6 años, ¿cuánto te queda? 250. Si pasan 3 vidas medias, es decir, 15,9 años. 125. Perfecto. ¿Ya? Ejercicio. 2 minutos para que lo piense y luego revisamos y con eso cerramos la clase. Los que ya tengan la respuesta vayan poniendo en el chat la letra A, B, C o D que consideran que es la correcta. Vamos a esperar un minutito más para que haya más respuestas. Ha respondido hasta el momento el Patricio, el Jorge, la Javiera, el Diego Roja, el Patricio nuevamente, la Camila, Bastías, Alexi, María Valentina, Javiera. Esperamos un minuto más para que responda el resto. Sebastián Muñoz. La mayoría está respondiendo la C, algunos respondieron D, algunos respondieron B y también respondieron algunos A. Bien, vamos a revisar. Primero que todo les pregunto, si le están afirmando que la vida media son 36 horas,
Y le están diciendo que pasaron 3 días. Por lo tanto, esos 3 días, ¿a cuántas vidas medias corresponden? 2. 2, perfecto. Si alguien no lo entendió, porque son 2, tiene que razonar que cada día tiene 24 horas. Por lo tanto, como son 3 días, son 72 horas. Y como tenemos 36 horas, una vida media, y pasaron 72, pasaron 2 vidas medias. Si la cantidad inicial es 32 miligramos, si pasa una vida media, ¿cuánto quedaría? 8. Ah, No. 1 o 2. 16. 16. Y si pasa la segunda vida media, 8. que sería la La C. respuesta correcta. ¿Alguna consulta? Reviso el chat si hay consulta. Sí, recordar que la clase está siendo grabada y la voy a subir nuevamente al mismo canal para que la puedan, ¿cómo se llama? Visualizar cuando gusten, cuando quieran verla. ¿Ya? Y bueno, también está mi correo electrónico si tienen más dudas todavía, o incluso pueden comentar el video abajo y le respondo dentro del mismo video. ¿Ya? Me despido hasta la siguiente semana, esperando que se encuentren bien en sus casas. ¿Ya? Eso. Hasta luego. Chao. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Chao, profe. Profe, Chao, cuídense. chao, profe. Chao. Chao, Michelle, chao, Diego.